Hermanas, ¿cómo están? Soy la hermana Ana Echeverría. Soy maestra de escuela dominical para damas y señoritas y he estado en conferencias para señoritas y para damas también. Y esta clase que me invitaron a darla, estoy muy agradecida y soy privilegiada porque el Señor puso en el corazón de la hermana Ceci invitarme. Yo le doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da y también a la hermana Cecilia. Esta clase es la importancia de orar. Hay una debilidad en la oración y sinceramente no podemos estar victoriosas en la tentación o tener un espíritu afable, apacible y tener esos frutos del Espíritu Santo cuando nuestra vida de oración es débil. Y en la vida de las cristianas suele pasar que comenzamos de una forma, pasa el tiempo, empiezan a venir situaciones, estamos de otra forma y nuestra oración no se vuelve como una disciplina, no se vuelve un hábito en nuestras vidas y lo peor, si se convierte en una costumbre, tenemos una oración débil. La importancia de orar la vamos a ver en las Escrituras, en la Palabra de Dios, en el libro de Mateo 41. Yo espero que tengas una Biblia para que tú puedas abrir las Escrituras y te des cuenta que es Palabra de Dios y no filosofía mía. A mí alguien me enseñó en la universidad que todo lo que yo escuchara debería de buscarlo y saber que está escrito en las fuentes que me daban, porque en todos lados hay muchas personas que hablan, pocas personas que documentan lo que hablan o no hay argumentos o escrituras para poder soportar y argumentar lo que se está hablando. Yo he hecho algo en mis clases y cuando doy consejos a damas y a señoritas que siempre traigo mi Biblia para que vean que es la palabra de Dios y sepan que es Dios quien nos está hablando y no una persona que piensa de una forma, porque hay muchas formas de pensar en esta época y no en esta época, desde la creación del hombre han sido formas de pensar totalmente diferentes. Y yo veo una juventud muy confundida, que no sabe por qué creer, por qué hacer, por qué obedecer, por qué no hacer esto, por qué no hacer el otro, por qué hay tantas religiones, por qué nada más debe de ser esta, por qué no me puedo maquillar, porque no me puedo, pero no todo está escrito en la Biblia. Y en mi página de Facebook, que estoy como hermana Ana Echeverría, subo clases porque ahorita por la pandemia he ocupado estos medios para subir las clases, para explicar ciertas dudas y sobre todo pedirle a Dios ser de bendición a otras personas. Y este es el caso. Yo deseo que esta clase sea de bendición para ti, señorita, y que salgas o termines esta clase totalmente diferente a cómo has vivido de hoy, de ayer y antier al pasado, y que en este momento que tú veas esta clase, Dios toque tu corazón de una forma tan profunda que cambies por completo tu forma de vivir para que te vaya bien. No hay nada, hermanas, que Dios ponga para nosotras que sea para lastimarnos. Absolutamente nada. Dios Jesucristo es un Padre amoroso, misericordioso, y Él jamás va a ponernos a hacer algo para afectarnos, lastimarnos, y a pesar que la pregunta número uno, ustedes saben cuál es la pregunta número uno en cuestión divinidad, en cuestión Dios, en cuestión religión, y quiero que sepan que una cristiana no debe de estar creyendo que vive una religión, porque nosotros no somos religiosas, somos creyentes, seguidoras de Cristo, y por eso somos cristianas, y toda persona que cree en Jesucristo debería llamarse cristiana. Pero la primera pregunta, la pregunta más top que se busca en Google acerca de Dios es: ¿por qué, si Dios es tan bueno, permite cosas tan malas? Esa mente del mundo ha entrado al corazón de los jóvenes y de las señoritas y se ha hecho una generación de incredulidad. ¿Por qué creer que Dios es uno?
¿Por qué no creer que esa iglesia es la correcta? ¿Por qué no creer que esta otra iglesia? ¿Por qué hay tantas diferencias en forma de vivir, de forma de vestir, de forma de pensar? Y no nada más eso. Yo soy madre de 5 varones y sé que las madres tenemos una responsabilidad de no quebrantar la fe de nuestros hijos. Y muchas señoritas han sido quebrantadas por sus propios padres y su fe se ha visto totalmente rota. Y tristemente viven una vida cristiana, pero no genuina, sino vacía. Algo está pasando. ¿Por qué tenemos que orar y cuál es la importancia de la oración? Vamos a empezar esta clase y yo pido que seas tan amable de poner tus ojos cerrados y tu rostro inclinado por respeto al Señor y la oración y me acompañes, por favor, a orar. Inclina tu rostro, por favor. Padre Celestial, damos gracias, Dios, porque tú usas instrumentos indignos para hacer tu obra, Señor. Sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el Santo, 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 y para ti la honra, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Por favor, yo te ruego que pongas las palabras correctas en mi boca y que llegues al corazón de mis hermanas como te pido que toques el mío. Pon en nosotras el querer como el hacer, el deseo de orar, de leer tu palabra, Señor, y de buscarte cada día más a ti. Perdona nuestros pecados en donde te hemos fallado, Señor, y danos la oportunidad de vivir una vida que agrade a tus ojos y tu corazón. Ayuda a las personas alrededor del mundo que están viviendo enfermedad. Y te rogamos, Señor, que nos permitas ser hijas, que sean hacedoras de tu palabra y no tan solo oídoras. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en la oración. ¿Por qué es tan importante orar, hermanas? Voy a desglosar 3 puntos. Podría darte más, pero la clase va a ser un poco corta. Yo soy una persona que me encanta extenderme cuando enseño y a veces quisiera tener 1 o 2 horas para poder enseñar, pero sé que tengo que tener un tiempo corto y te voy a desglosar 3 puntos. Y el primero es, ¿para qué y por qué es tan importante que oremos? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 en sus Biblias dice la palabra de Dios: velad y orad. Esto fue lo que Jesucristo les mandó a sus discípulos. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto está aquí diciendo el Señor. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y luego añade: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sabemos que tenemos espíritu y carne, y que la carne es débil para hacer las cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero el espíritu está dispuesto. Yo no creo que tú seas una señorita que sea mala, que todo el tiempo quieras hacer maldad, destruir. No creo eso. Por eso estás aquí viendo este video, porque te interesa estar bien con Dios. Pero sabemos que cuando hay tentación y pecado, nos sentimos muy mal. A nadie le gusta caer en tentación, a nadie le gusta caer en pecado, a nadie nos gusta la consecuencia que trae el pecado, a nadie nos gusta sentirnos depresivas, ansiosas, débiles, desanimadas, angustiadas, confundidas, temerosas. A nadie nos gusta. A nadie nos gusta. No hay alguien que diga: hermana, yo levanto mi mano porque a mí me encanta sentirme depresiva. No hay. A nadie nos gusta lo que nos deja la tentación o el pecado. Es por eso que Pablo tenía una lucha y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es por eso que Jesús manda a sus discípulos y dice: velad y orad para no entrar en tentación, porque el espíritu, hermana, está dispuesto. Yo sé, tienes un buen espíritu queriendo cambiar, sin embargo, la carne es débil. ¿Cuál es la importancia de que tú y yo tengamos una vida de oración, la practiquemos, tengamos un hábito, un lugar especial en donde podamos encontrarnos con el Señor? ¿Por qué es tan importante? Para que no estemos y entremos en tentación.
Porque yo te repito, a ti no te gusta, ¿verdad? Cuando personas, varones, jóvenes, se han burlado de ti. A ti no te gusta sentirte vacía. A ti no te gusta sentirte usada. A ti no te gusta cómo se siente cuando le fallas a Dios. A nadie nos gusta. Por eso es tan importante que tengamos una vida de oración, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, nos está diciendo a todos nosotros. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, así que es mejor que estés velando y orando. ¿Por qué? ¿Para qué es tan importante? Para no entrar en tentación. Y como te lo he dicho, la tentación, el pecado, no deja nada bueno. Entonces, como yo quiero evitar eso, yo no quiero ser tentada, yo no quiero caer, como yo lo quiero evitar, entonces estaré orando. Pero tenemos que ver cuáles son las estrategias de Satanás para tentarnos. Y vamos a ir a Mateo 4. Este es bien importante que lo leamos. ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho las mismas obras desde el principio. Tiene las mismas estrategias, pero ahora utiliza más medios. Mismas estrategias, pero con más medios para poder destruir, dividir y matar. Mateo 4, por favor. Aquí vamos a ver la historia de cómo Jesús fue tentado por el diablo, por Satanás, en el desierto. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu con E mayúscula, hablando de Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, mira nada más versículo 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿En qué momento el diablo, Satanás, fue y tentó a Jesús? Cuando Jesús tenía una necesidad física, tenía hambre. Y llega la primer tentación de Satanás y dice, y vino a él, versículo 3, el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, segunda tentación. Mira, primer tentación, Jesús tenía una necesidad física, hambre. Pero está hablando que puede ser un ejemplo para nosotras, para darnos cuenta que cuando tenemos una necesidad física. Y aquí voy a entrar en un tema que lo voy a poner en pincitas, muy delicado. ¿Por qué? Porque en redes sociales no puedo hablar como yo hablo directamente con las hermanas que están presentes a mi clase o cuando doy consejería personal. Pero un tema con pincitas es, a tu edad, señorita, comienza a haber una necesidad física, empieza a haber un desarrollo físico, en donde ciertas partes del cuerpo empiezan a crecer unas más que otras. Mentalmente hay otras necesidades físicas que van de la mano con la parte mental, emocional y física, van ligadas. Y esas necesidades, el diablo las va a usar para tentarte. ¿Por qué? Porque así como tentó a Jesús por una necesidad física, que era el hambre, así puede llegar a ti y a mí a tentarnos cuando tenemos cualquier necesidad física. Quizá una necesidad física puede ser que tú sientes algo en tu cuerpo que ya quieres saber cómo poder resolverlo o cómo poder satisfacerlo. Y el diablo entra a querer tentarte para que tú veas cosas o busques cosas que te lleven a resolver tus dudas físicas, tanto de desarrollo físico como la parte sensible de una mujer cuando se acerca un joven. Y el diablo sabe esas necesidades físicas en las cuales va a entrar y te va a poner no una tentación, más de 100 tentaciones. ¿Por qué es tan importante orar? Dijo Jesucristo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Si soy una señorita, bueno, en el caso tuyo, yo ya tengo 5 varones, mi parte de señorita ya se olvidó, pero como señorita, para que no entres en una tentación, sigue la voluntad de Dios en velad y orad.
Si yo estoy orando, es muchísimo más difícil que yo caiga en tentación a que yo tenga cerrada mi Biblia, a que no lea la palabra de Dios y no me ponga a orar. Entonces, ¿para qué es tan importante que tú ores? Para que no caigas, para que no